Vamos a Juan capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver, la semana pasada nos quedamos hasta el versículo 15. Jesús está hablando con un tal Nicodemo, un principal entre los judíos. Pero ahora, lo que quiero explicarte entonces en estos versículos, para algunos son versículos que todavía Jesús, del 16 entonces hasta el 21, pronuncia en su discurso a Nicodemo. Otros piensan que Jesús solamente habló hasta el 15, del 16 al 21, son una aclaración de parte del apóstol Juan, que escribió el Evangelio. Entonces, sea uno o sea el otro, estos versículos nos muestran, entre otras cosas, por qué hay personas que rechazan el Evangelio. Tal vez tú al hablar a alguien de Cristo rechaza el Evangelio y te da alguna posible explicación. Rechazan el Evangelio y dicen cosas, no, pero en realidad ver para creer, yo no he visto a Dios, yo necesito ver milagros, y dan muchas explicaciones a razón de su rechazo. Todavía soy muy joven, no, es que yo no quiero comprometerme, no, es que yo quiero arreglar primero mi vida y luego vengo a Cristo, lo cual es absurdo porque significa más o menos primero me curo y luego voy con el doctor. ¿Ya para qué vas a ir? Ahora que tienes problemas, ahora con tus pecados, tienes luchas, pero lo más importante, ahora que sabes o te das cuenta que has fallado a Dios, que has pisoteado la ley santa de Dios, ahora es cuando debes reconocer entonces que tu pecado merece juicio, pero Cristo justamente apareció para quitar tus pecados. Ese es el mensaje del Evangelio básicamente, que en Cristo tú tienes perdón de pecados y vida eterna. Entonces, eso es lo que va a decirnos Juan en estos versículos que vamos a leer a partir de ahora. En la porción que vamos a estudiar ahora de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Y en estos versículos vamos a ver entonces, el título es ¿por qué no vienen a la luz? Vamos a ver por qué hay personas que no vienen a la luz, que es Cristo. ¿Por qué no quieren venir a Cristo? Para empezar, el cristianismo no ofrece otra religión, una nueva religión, una religión más fácil o más novedosa. El cristianismo se trata acerca de Cristo, habla de Cristo, habla del sacrificio de Cristo. Cuando nosotros hablamos a alguien del Evangelio, le estamos hablando de Cristo, lo que tiene en Cristo Jesús, lo que Cristo y nadie más le ofrece, perdón de pecados y vida eterna. Entonces, ten cuidado, cuando hablas a una persona de Cristo, tener una evangelización teocéntrica, cristocéntrica, que gire alrededor de Cristo. Nunca le hablas a una persona de Cristo para decirle básicamente, ¿quieres ser feliz? ¿Quieres tener salud, dinero y amor? Ven a Cristo. Entonces, básicamente lo estás presentando como el genio de una lámpara que da todo lo que uno desea. No lo presentamos así. Has pecado contra Dios, le has fallado a Dios, mereces juicio, pero Cristo te ofrece el perdón de pecados. Nuestra enseñanza y predicación debe girar alrededor de Jesucristo, nada más. No es una evangelización antropocéntrica, el hombre en el centro. No, es teocéntrica, es Dios, es Cristo, y de eso trata el Evangelio. Juan 3:16 quizás es uno de los versículos más conocidos en toda la Biblia. Es el Evangelio en miniatura, dicen otros. En Juan 3:16 dice entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, quiero que veas por favor, de tal manera, mira, cuán grande es el amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, la gente que dice, Dios no puede castigar, Dios es amor, un ratito, Dios es santo y tiene que juzgar el pecado. Pero para quitar el pecado, envió a su Hijo a morir, entonces, en la cruz. Solo en Cristo tenemos el perdón. Entonces, una persona que rechaza a Cristo está rechazando el mayor sacrificio que alguien pudo hacer. Está rechazando lo que dio el Padre. Entonces dice, de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo. Mira cuán grande es su amor. Entonces, ¿sabes cuándo duele un padre? Cuando alguien rechaza o trata mal a su hijo. ¿Sabes cuánto duele? Entonces, la molestia que puede generar esto. Pero el tema es que envió a su Hijo para darnos vida eterna. Entonces, solo Él da vida eterna. Si tú piensas que la vida eterna está basada o la obtienes por obras o por religión, entonces estás rechazando automáticamente lo que te ofrece Cristo. Entonces dice, tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo.
para que todo aquel, la invitación es para cualquiera, dice todo aquel, pero no todos pueden entrar. La idea de que todos van a ser salvos, todos van a ir al cielo, crean lo que crean, hagan lo que hagan, vivan como vivan, esa idea se llama universalismo y es un error. Entonces, porque aquí vemos que el requisito es todo aquel que en Él cree, o sea, tiene que creer. Es la persona, todo aquel que en Él confía, no se pierda, no sea destruido, mas tenga vida eterna. Entonces, hay dos grupos de personas en el mundo y tú eres uno de ellos. ¿Tú eres el que cree y que confía en Cristo? ¿O eres el que cree o confía en sus obras, en su religión? ¿O eres el indiferente que quiere vivir como le da la gana? Entonces dice, ya sabes que eres de los que se pierden, los que serán destruidos en juicio, los que serán condenados o juzgados. Entonces, Cristo ofrece la vida eterna. Él es la puerta, Él es el camino. Ahora, entonces, toda la Biblia gira alrededor de la persona de Cristo. El Antiguo Testamento nos habla que Cristo va a venir. Entonces, los evangelios nos hablan de lo que ha hecho Cristo. Entonces, y las cartas no dicen lo que está haciendo Cristo. Apocalipsis, que Cristo va a volver. Pero siempre el tema es Cristo salva. Cristo te da perdón, Cristo te da salvación. Entonces, Juan 20:31 dice, estas se han escrito, hablando del Evangelio, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que, mira, creyendo, otra vez, ¿cómo puedes tener vida? Creyendo. ¿En quién? En su nombre. Es lo que dice la Biblia. O sea, no es por obras. Si alguien te dice, ¿cómo puedo llegar al cielo? ¿Cómo puedo tener vida eterna, perdón de pecados? Tienes que arrepentirte y creer en Jesucristo. Su sacrificio pagó la cuenta. Creer con todo tu corazón que su sacrificio en la cruz es lo que borra tus pecados, no son tus sacrificios en la tierra lo que borran tus pecados. Entonces dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es ofrecida a personas con educación o sin ella, con dinero o sin Él. La salvación es para todo aquel que en Él cree. Pero no todos saben, por eso nosotros hablamos de la salvación. Por eso hay una carga en nuestro corazón, porque si no oyen, no creen. Si no creen, se pierden, no tendrán vida eterna. Por eso somos agresivos evangelísticamente, no agresivos de golpes, por si acaso, no agresivos de discusión y de pelear y de hacer a Cristo, arreglamos esto a golpes, jamás. Pero lo que sí vas a hacer es hablar, es impartir, es el Evangelio, dar una invitación, puedes llevar una en la parte de atrás, es evangelizar, es invitar a la iglesia, es estar en una mesa con amigos y familiares e iniciar una conversación espiritual y empezar a hablar de la vida eterna, los pecados, la salvación, Jesucristo. Si alguien te ha invitado ahora, es por una razón, te ama demasiado como para permitir que tú no escuches de Cristo, porque si no crees en Él, no tienes vida eterna. Solo en su nombre hay vida eterna y perdón de pecados. No hay otro nombre. Regresa Juan, por favor, 3:17 al 19. ¿Listos? Dice 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Otra vez mira esa parte, subraya en tu Biblia, sea salvo por Él. No dice por ella, o hablando de una mujer, o por ellos, hablando de los apóstoles. Dice por Él. Es solo por Jesús. Entonces, si Jesús te salva, quiere decir que nadie más te salva. Cristo vino a morir para salvar a todo aquel que cree en Él. Entonces lo mandó para salvarte, para salvarnos. Pero hay gente que no quiere. Hay gente que quiere seguir en sus pecados. Sabe que si tiene que venir a Cristo, tiene que renunciar a sus pecados. No quieren esto. Se cierran y el placer del pecado los anestesia, los adormece y los hace olvidar entonces del juicio venidero. El placer del pecado los hace olvidar o no querer pensar sobre temas espirituales, sobre Dios, la santidad de Dios, la persona de Dios. Entonces, dice aquí, no envió Dios para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. Mira el 18, por favor, y léelo muy bien. Y muéstralo a alguien que diga, yo me salvo por mi camino y tú por el tuyo. No, solo Cristo. El 18 dice, el que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Léelo. El que en Él cree. Luego dice, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Como Cristo te ofrece vida eterna, rechazar a Cristo merece un juicio eterno. Como Cristo te da salvación, vida eterna, rechazar el regalo más grande merece un juicio muy grande. Un delito menor merece un castigo menor, pero un delito muy grande, un pecado grande, merece un juicio también muy grande. Y es por eso que rechazar a Cristo, no creer en Él, preferir religión, preferir tus obras, preferir seguir viviendo a tu estilo, a tu forma, dar la espalda a Cristo, merece entonces que Dios diga: respeto tu decisión, no quieres nada conmigo, con mi hijo, al morir estarás separado eternamente de nuestra presencia. Ese es el juicio, esa es la razón por la cual el juicio es tan severo, porque está rechazando algo eterno y muy grande, merece un juicio eterno. Entonces, hay dos grupos de personas en este mundo, tú eres uno de los dos. El que en Él cree y dice, no es condenado. El que no cree, mira, está en tiempo pasado. No dice será, dice ya ha sido condenado, tiene sentencia. Entonces, ahora, por eso hay urgencia, por eso testificamos, por eso decimos, hablamos con alguien y nuestro ejemplo respalda el mensaje, debe hacerlo, y decimos, pon tu fe en Cristo, confía en Él, arrepiéntete, solamente pon tu fe en su sangre, su sacrificio, porque el que en Él cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, la persona del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice, esta es la condenación. Fíjate por favor, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿De quién está hablando Juan cuando dice la luz vino al mundo? ¿De quién está hablando Juan? Está hablando de Cristo. La luz vino al mundo. Mira, yo te dije que esta mañana vamos a ver por qué la gente no viene a Cristo, por qué la gente rechaza el mensaje. Juan te va a dar 3 razones por las cuales la gente no quiere venir. Juan te va a dar los motivos. Entonces aquí dice, la luz vino al mundo. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Cuál es la primera razón por la cual la gente no viene a la luz, la gente no viene a Cristo? Porque aman más. ¿Qué aman más? Pues aman a Cristo. Ellos dicen, yo amo a Jesús. No, Jesús sí, pero amo más las tinieblas. Las tinieblas se asocian con la ausencia de Dios, el pecado. Las tinieblas se asocian entonces con las cosas contrarias a su ley, a su palabra. Las tinieblas se asocian a oscuridad. Las tinieblas se asocian a desobediencia. No sé si tú sabes que en los evangelios el infierno es descrito como las tinieblas de afuera. Es como, vives en tinieblas y estarás la eternidad en las tinieblas. La Biblia habla entonces de un fuego eterno, así describe el juicio, pero también habla de tinieblas, oscuridad permanente, perpetua. ¿Por qué? Si amas las tinieblas aquí en la tierra, te gusta el pecado, andar en él, vivir en él, es tu práctica, tu estilo de vida, respeto tu decisión, la eternidad estarás en el juicio, que se describe como tinieblas. Pero date cuenta que dice amaron más, no dice amaron únicamente las tinieblas, no, dice amaron más las tinieblas que la luz. Entonces hay gente que cree en Cristo, o sea, que existió, que vivió aquí en la tierra, pero no estarán en el cielo. Y te digo por qué. Porque hablan bien de Cristo, pero aman más las tinieblas, aman más el hacer el mal, aman más el pecado, sus pecados, que a Cristo. Cristo es bueno, Cristo es maravilloso, Cristo es el Cordero de Dios, el Hijo perfecto, Cristo, pero obedece, no, tampoco llego tanto. Vive como Él dice, no, tampoco exageres. ¿Te das cuenta? Amaron más las tinieblas. Entonces, la gente que rechaza a Cristo, que no viene a la luz, que es Cristo, ¿por qué no viene? Primera razón, porque aman o amaron más las tinieblas. Aman un poco más, les importa más las tinieblas, el pecado. No quieren dejar su estilo de vida. Más adelante dice entonces, porque sus obras eran malas. Y esa es la segunda razón. Fíjate, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Otra razón por la cual la gente no viene es porque vive mal. Sus obras, su forma de vivir, su actuar es malo. Malo está hablando de contrario a Dios, al carácter de Dios. Entonces, la gente, ¿por qué rechaza el Evangelio? A veces le hablas del Evangelio a la gente, no,
eso no es para mí, eso es para la gente que tiene poca educación, que tiene problemas, que no tiene dinero. Para ellos es el Evangelio. Yo no necesito, yo he recibido mucha educación y te dan muchas razones. No, yo ni sé si Dios existe. En la universidad me han hecho dudar de Dios y dan razones a veces y hasta se quieren esconder detrás de hojas de higuera, de ciencia, de excusas para decir no, Dios no. La razón que da Juan por la cual gente no viene a Cristo es porque amaron más las tinieblas. Y número 2, Juan dice, sus obras son malas, por eso no vienen, porque no les gusta, porque saben que si vienen a Cristo tendrán que dejar sus obras malas. Es por eso que gente muchas veces ve la iglesia como, no, la iglesia es aguafiestas, santurrones, aburridos, reprimidos, y dan cada palabra para cristianos, pero la respuesta es simple. Un joven que quiere estudiar no saldrá, quiere entrar a la universidad, postula, estudia, los demás juegan pelota, ven televisión, están de payaso en payaso, pero llega el momento del examen, el reprimido va a entrar probablemente. Entonces, ¿sabes por qué? No es reprimido, es disciplinado, que es diferente. Entonces, muchas veces ven al cristiano así como alguien está reprimido. No, nosotros, diversión, no es lo que para nosotros es diversión, no es para la gente sin Cristo. Son cosas totalmente diferentes. Tal vez usamos el mismo vocabulario, pero diferente diccionario. Porque no es lo mismo para nosotros. Porque ellos no lo van a admitir, pero es, según la Biblia, la explicación por la cual no vienen, amaron más las tinieblas y porque sus obras son malas y no quieren dejarlas. Esa es la explicación. Por eso cuando alguien te empieza de repente a hablar y quiere de repente darte palabras difíciles y hablarte de su ateísmo explicable y no quieren hablar de un cristianismo inexplicable, cuando quieren dar esas explicaciones, tú puedes decirle a esa persona, vamos al grano. Aquí el tema son las obras malas, ¿no es cierto? Hoy por hoy muchas personas hablan de tolerancia y la libertad de dejar entonces a personas hacer lo que quieren, cuando quieren, donde quieran, y Dios no se debe meter aquí, la religión. ¿Sabes por qué no vienen a Cristo? La explicación es simple: viven mal y quieren seguir viviendo mal. Esa es la explicación. Ojalá que no sea tu explicación, porque esa justificación no te va a servir cuando estés en su presencia. Dice, ¿sabes por qué no vienen a mí? ¿Sabes por qué no vienen a la luz? Aman más las tinieblas. Número 2, sus obras son malas. Yo soy la luz. Vivir lejos, quieren estar en oscuridad, porque si a dos ladrones tú los alumbras con un reflector, saldrán corriendo. No les gusta la luz, si te das cuenta. Cuando dos jóvenes quieren hacer cosas que no deben, no, ellos no van a ir a un lugar donde hay mucha luz. Quieren ir a un lugar donde haya poca luz, a un parque donde no haya nada de luz, porque no queremos que nos vean. Eso hace el pecado, hace que gente se quiera esconder. Por eso el pecado se asocia a tinieblas. Por eso la luz es Cristo, la luz del mundo es Cristo. Y venir a Cristo es venir a la luz, es hacer cosas. Y cuando alguien nos alumbra y dice, no tengo ningún temor, ¿por qué? No estoy haciendo nada malo ante los ojos de Dios. No hay temor. Por eso la oscuridad se asocia al pecado. La gente no viene a Él porque ama más las tinieblas. Número 2, porque sus obras son malas. Cristo es la luz. Mira Juan 8:12, por favor. En Juan 8:12, Jesús dice, otra vez Jesús les habló diciendo, ¿qué dijo Jesús en Juan 8:12? Solamente estoy corroborando lo que tú has dicho. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, escucha esto, el que me sigue, ¿qué dice Cristo? No andará tendrá la luz de la vida. Si le sigues, no andas en tinieblas. ¿Escuchaste? Hay gente que dice, yo estoy bien con Dios. Dice, salud. Un ratito. Si tú sigues a Dios, si tú sigues a Cristo, no andas en tinieblas. ¿Amén? ¿Escuchaste? No? Si sigues a Cristo, o sea, no es un juego. No es que tú puedes hablar bien y vivir mal. No. Si tú de verdad sigues a Cristo, hablas bien y vives bien. Entonces tú sigues a Cristo, tú dices que estás en comunión con Él, tú vives obedeciéndole a Él, buscándole a Él, conociéndole a Él. Entonces, en Juan 9:5, Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús es la luz. Entonces, cuando dice, no quieren venir a la luz, significa, no quieren venir a mí. ¿Por qué? Porque aman las tinieblas. No quieren venir a mí. ¿Por qué? Porque hacen malas obras. Una razón más. Juan 3:20 al 21. Dice, porque todo aquel que hace lo malo, mira, todo aquel que hace lo malo, ¿qué aborrece? Todo aquel que hace lo malo, ¿qué aborrece? ¿Y quién es la luz? ¿Quién es la luz? Un diario en Francia se burla de Dios, de Cristo, se burla de todos.
Sí, son personas que no creen en Dios y hacen burla acerca de Dios y no quieren nada con Dios. Tú ves a personas que hacen lo malo, se burlan de Cristo, hacen chistes sobre Cristo, entonces ridiculizan a todo aquel que hable de Él o viva para Él o le sirva a Él. Aquí está la explicación. El que hace lo malo aborrece la luz. Ese odio hacia Jesús tiene una explicación. Dice, hacen lo malo. Volvemos al tema. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué no vienen a Cristo? Léelo. ¿Por qué no vienen a Cristo? Digan lo que digan ellos van a maquillar el cadáver, van a cubrir su desnudez con hojas de higuera de justificaciones tontas, porque la verdadera razón, según Juan, es porque te gusta hacer lo malo. No, a veces estaba hablando con un hombre en una ocasión que él tenía problemas con su esposa, tenía problemas de inmoralidad. Él decía, soy ateo. Y empezaba a hablar de su ateísmo con jactancia, pero en el fondo él no quería arreglar una relación ilícita. Pero no, soy ateo, porque sí, como que Dios me va a valorar la fiesta, así que sácalo de la fiesta, por favor, y soy ateo. He visto a personas renegar de Dios, hablar mal de Dios, negar su existencia y estar en relaciones incestuosas, estar en relaciones de inmoralidad, pornografía. ¿Sabes cuál es la verdadera explicación? Ellos quieren un cheque en blanco para hacer lo que les da la gana, porque si hablan de Dios, saben que tendrán que dar cuenta a Dios. Si hablan de Dios, ellos saben que tienen que someterse a sus normas. Y por eso dice, no vienen a mí, no vienen a la luz porque hacen lo malo, porque aman las tinieblas. No hay otra explicación. Entonces, si tú no quieres venir a Cristo, una posible explicación es que hay algo que no quieres soltar. Es que tú no quieres dejar un estilo de vida que te condena y que te va a destruir a fin de cuentas, que no te va a satisfacer, no te va a llenar. ¿Por qué no vienes a Cristo? Suelta el pecado, arrepiéntete para que puedas recibir la vida eterna. Otra vez dice entonces, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y mira, y no viene a la luz para que sus obras, ¿por qué no vienen a la luz? Otra razón, tercera razón, ¿por qué no vienen a la luz? Para que sus obras no sean. ¿A quién le gusta ser reprendido? A mí, pastor, me encanta que me corrijan. Me encanta cuando estás mal. Gracias, estoy feliz. Hoy me han corregido 20 veces. Me da tanta alegría. A nadie le gusta ser corregido o reprendido. ¿Está bien? Entonces, pero en realidad el cristianismo hace que corrige al sabio y te ama. Entonces sí, estaremos más propensos a recibir con buenos ojos la corrección. Pero la persona sin Cristo, tú le dices, hombre con hombre, eso no está bien. Intolerante, es lo que te van a decir, ¿no es cierto? Entonces tú le hablas de, eso es en mi vida, ¿qué te metes? Y te usan, no creen en Dios, pero usan versículos. No juzguéis y no seréis juzgados, ¿no es cierto? Dios es amor, pero no crees en Dios. Pero me gusta el dicho, pero me hace sentir bien. Es como que no va a haber juicio. Por fin, si tú crees en Dios, quiere decir que tú debes creer su palabra. Porque ¿dónde más vas a saber sobre Dios si no es en su palabra? Y Él reprueba muchas cosas. Pero la gente no quiere venir a Dios, tercera razón, por que sus obras van a ser reprendidas. Muchas personas llegan a la iglesia, escuchan algo de Biblia o la leen y no me gusta lo que dice. Prefiero hablar bonito de la Biblia, prefiero tenerla en mi estante, ahí linda la Biblia. Qué linda mi Biblia. ¿La vas a leer? No la voy a leer. No me gusta, porque la leo y me habla a mí, me corrige, me incomoda, me desacomoda. Y empiezo a decir, no, la han escrito hombres. ¿La han leído? No. Y dice, pero ¿y por qué no la lees? No, es que condena lo que hago, es que va a reprobar, es que yo sé que, y algunos de ellos hasta te dicen, para justificar su embriaguez, Jesús hizo vino. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ni saben dónde está, pero dan pobres explicaciones, no quieren venir a Cristo, profundizar en su relación con Cristo, porque sus obras van a ser, ponte en serio con Dios, arrepiéntete. Reconoce que las tinieblas, el pecado, te destruyen y te llevan a juicio. Amén. Ven a Cristo, pon tu fe en Él es la luz y tendrás vida eterna. Y podrás andar en la luz. El que le sigue anda en la luz. Creer en Cristo es tener la fortaleza para vivir en obediencia. Tal vez tú dices, es difícil vivir bien. Si tú te arrepientes y crees en Él, ¿crees que Él te va a dejar solo? Mira, no vas a poder. ¿Te imaginas? Mi hijo gatea, mi hijo ya no gatea, Miguel ya tiene 15 años, pero cuando gateaba, hijo, salta a la silla,
y no podía, y entonces salta la silla, Miguel. Y decía, inútil, salta, no puede, muévete. No le voy a pedir algo que no puede hacer, le voy a pedir algo que él puede hacer, lo voy a ayudar para que haga lo que yo le pido. Sabes que cuando tú crees en Cristo recién eres hijo de Dios, y si tú dices, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a dejar esto, aquello? ¿Tú crees que Dios te va a dejar solo para llevar a cabo esto? El que me sigue anda en la luz. ¿Por qué? Porque como Él es la luz, Él te va a fortalecer para hacerlo. Amén. El cristiano no se jacta de su cambio. Él dice, es Él, es por Él que he cambiado. Él me sostiene, Él me ayuda. Pero ahora perdonas, ahora ya no eres criticón, ahora eres más humilde, perdonas. ¿Qué ha pasado? Es por Él. Él me ha cambiado, Él me ayuda en esas cosas. No tenemos mérito en nosotros, la gloria es de Él, porque al haber creído en Él, Él no nos deja solo cuando de andar en la luz se trata. ¿Puedes verlo? Pero el que no quiere, tres razones. Repasamos. El que no quiere venir a la luz, ¿por qué no vienen a la luz? Número 1, porque amaron más las tinieblas. Número 2, porque sus obras eran malas. Y porque, número 3, sus obras malas serían reprendidas. Y no les gusta. Entonces, ¿por qué no vienen a la luz? ¿Por qué gente no viene a Cristo? Cuando testifiques y alguien te dice, no, y te da cualquier... Es que yo he visto a hermanos hipócritas y en esa iglesia hay hipócritas, hay espacio para uno más, venga ustedes. ¿Por qué no quieren venir en realidad? Yo te digo por qué. La explicación que te dé, aquí está la verdadera explicación según Juan. ¿Escuchaste, hermano? Así cuando le testifiques a alguien, solamente dale un pequeño codazo, pequeño, dije, tal vez dígale usted, hermana, a su comadre o comadrita, o es porque usted no quiere dejarme unas cosas. No se meta con mi vida, comadre, lo que le va a decir de repente, pero en el fondo es una explicación. Juan lo dice. Entonces, testifícale con amor, ten paciencia, ven a Cristo, no justifiques tu rechazo o el postergar tu decisión. Ven a Él, suelta tu pecado, ven a Cristo, ámale, hermano, comprométase con el Señor, obedezca, dé pasos de obediencia, bautismo, leer la Biblia, congregar, dé pasos de obediencia y usted experimentará el verdadero gozo. Venga a Cristo. Vamos